Reporte 100. Tengo en el teléfono a Alberto Vizcarra, vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua desde el municipio de Cajeme. Alberto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, a tus órdenes. Muchas gracias, Alberto. ¿Cuántos años tiene el Movimiento Ciudadano por el Agua? Bueno, prácticamente desde los inicios de la pretensión del gobierno de Padres, con la complicidad del presidente Calderón de trasvasar aguas de la cuenca del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo. Desde entonces nos constituimos en un movimiento social que se vincula con productores, que se vincula con la tribu Yaqui, y hemos permanecido de manera sistemática dándole seguimiento a todo el proceso de esto que viene a ser para Sonora una historia ignominiosa en torno al llamado Acueducto Independencia. Desde 2010 más o menos, entonces, Alberto. Aproximadamente, sí, aproximadamente. O sea, ya llevan 10 años en la lucha. Este movimiento, bueno, este tema del acueducto, no el movimiento, este tema del acueducto, provocó que en los años recientes ocurra una división entre Cajeme y Hermosillo, una división que se llevó al plano de los ciudadanos. Yo recuerdo las situaciones que se registraron en el sexenio de Padres en los estadios de béisbol, por ejemplo, cuando había encuentros entre yaquis de Ciudad Obregón y naranjeros de Hermosillo, situaciones de encono, de diferencias entre Hermosillo y Cajeme. ¿Cómo hacerle, Alberto, para que en este capítulo nuevo ahora del acuaférico la división no llegue a los ciudadanos de a pie? ¿O cómo hacerle para que las ciudades no terminen divididas como ocurrió hace algunos años, bueno, al principio de este movimiento, de este proyecto del acueducto? Yo creo que lo mejor y el mejor procedimiento para atender ese grave problema de la división en el Estado es plantear la solución al problema. Sí. Y el acueducto definitivamente es la peor opción, porque no resuelve el problema de la falta de agua que padece Sonora, y subrayo que padece Sonora, porque debemos de observar a Sonora como una unidad económica, no debemos observar a Sonora como si Sonora fuese Hermosillo, y observando a Sonora como una unidad económica, vemos claramente, por ser una región semidesértica, que tenemos una condición deficitaria en la disponibilidad del recurso, y que nuestras cuencas, tanto la del río Sonora como la del río Yaqui, como la del río Mayo, que son los principales ríos del estado, están en una condición de proyección deficitaria. Sonora necesita más agua y no repartirla que no alcanza. Una política basada en el reparto del agua que no alcanza va a provocar la división y va a servir para los intereses que les gusta el río revuelto y que ahí hacen la ganancia de los pescadores. Sí. Sonora tiene que liberarse de esa división, impulsando de manera resuelta, decidida, una política de gestión de más agua, cosa que por lo visto no pretende hacer la alcaldesa de Hermosillo. Sí. En lugar de unificarnos todos, todo el sector empresarial, la sociedad en su conjunto, las autoridades, el gobierno del estado, el gobierno federal, en impulsar de manera decidida, con una política agresiva de gasto público, en el proyecto de la desaladora Guaymas en Palma, Hermosillo, que ya se inició, en lugar de unificarnos en torno a eso, estamos peleándonos absurdamente por un recurso que no nos alcanza, y que si esa política continúa, definitivamente la unidad no va a llegar, porque la unidad no se puede fundamentar en un llamado angelical, se tiene que fundamentar en la solución, y la solución es que Sonora tenga más agua. Ahora, Alberto, justamente eso le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con la planta desaladora de Guaymas? Porque la gobernadora Claudia Pavlovich ofreció como solución para abastecer a Hermosillo y, bueno, también por supuesto a Guaymas y Empalme, la desaladora que en una segunda etapa pudiera proveer de agua a la capital de Sonora para dejar de utilizar el acueducto. ¿Qué ha pasado? Bueno, ese es un proyecto que ciertamente camina lento, debería de caminar más rápido. Se entiende que el primer módulo estaría terminado este año. Nosotros hicimos una visita a principios de este año a la construcción que está en las zona ahí del Cochori,
y los avances que corresponden a toda la parte infraestructural del proyecto están terminados. Falta simplemente la instalación de lo que es el equipo propiamente relacionado con la desalación del agua de mar. Entonces el proyecto va muy avanzado, pero ese proyecto atiende la emergencia de Guaymas-Empalme. Ese proyecto debe de ser como se concibió y está concebido en los 25 proyectos estratégicos de Sonora, como el más prioritario y fundamental para que se extienda hacia Hermosillo. Hay una petición formal al gobierno federal de recursos por arriba de los 1.500 millones de pesos para que precisamente se le dé continuidad al segundo módulo. Y creo yo que en torno a eso tenemos que unificar fuerzas y no seguir caminando por la ruta de la ilegalidad y de la división que representa toda esta historia negra en torno a la construcción ilegal y ahora operación ilegal del acueducto Independencia. Sí, actualmente me dice el director de Agua Hermosillo, se están consumiendo 30 millones de metros cúbicos del acueducto Independencia y que hay autorización para tener 62.5 millones. Dice la alcaldesa que el acuaférico no utilizará ni un litro más de esos 30 que están usando ahorita. Y platicando la semana pasada con el investigador de Litson, quien les ha acompañado desde la academia en este movimiento ciudadano por el agua, el doctor Rodrigo González Enríquez, él decía que no le creía a la alcaldesa que no fuera a utilizar más de esos 30 millones de metros cúbicos. ¿Qué opina usted de esto, Alberto Vizcarra? Bueno, yo creo que no nos debemos de atener a los dichos de la alcaldesa, sino al dictamen que aprueba el Cabildo. Sí. Y el dictamen que aprueba el Cabildo para construir la extensión del acueducto Independencia establece con toda claridad que la obra se conectará a la proveeduría de agua del mismo acueducto. Y es para eso para lo que estarían solicitando el crédito. Lo demás son juegos de palabras y politiquería, pero en realidad allí en el dictamen está establecido con toda claridad. Yo creo que más bien lo que la alcaldesa está haciendo es metiendo un ruido disuasivo que desvíe la discusión. Por ahí tuviste a uno de los regidores que también explicó con toda claridad los contenidos del dictamen. Sí. Y estableció con toda claridad que sería enchufado el ramal norte de las aguas que se disponen ilegalmente del acueducto Independencia. Sí, dice usted ilegalmente, porque hay suspensiones que no fueron respetadas. Sí, ilegalmente, porque y esto es importante, Juan Carlos, aclararlo, porque la alcaldesa da por un hecho que hay autorización para sustraer el agua que actualmente se sustrae. Aún esos 30 millones que se están sustrayendo son ilegales, porque el acueducto carece de manifiesto de impacto ambiental, porque hay cerca de 12 amparos que están irresueltos, y porque hay una observación específica de la Suprema Corte con relación al proceso de consulta a la tribu Yaqui, que en su protocolo estableció la realización de un estudio que quedó a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Ese estudio, que fue un peritaje de mucha profundidad sobre el impacto de la operación del acueducto a la tribu Yaqui y a las actividades productivas del sur de Sonora, ese dictamen establece con toda claridad que las afectaciones al sur de Sonora por su condición de equilibrio precario en materia hídrica afectarían de manera irreparable a la tribu. La Corte establece que si se demuestra técnica y científicamente la afectación a la tribu y a las actividades productivas del sur de Sonora, el acueducto deberá de ser cancelado aún antes de concluida la consulta a la tribu Yaqui. Esta disposición y observancia de la Corte con relación al proceso de la consulta, las autoridades federales, particularmente Semarnat, han hecho caso omiso de ella, lo hicieron durante el gobierno de Peña Nieto y lo están haciendo ahora bajo el comando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces esta obra opera ilegalmente, no hay facultad legal para estarle extrayendo agua al acueducto, aún el agua que se le está extrayendo actualmente. Ahora, ¿en qué estatus está la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque yo recuerdo hace un par de años que todo el mundo estábamos esperando la resolución de la Corte, que sería la última, para determinar si la operación del acueducto es legal o no es legal, si el acueducto sigue o no sigue.
los ministros de la Corte han estado pateando el bote y no han dado una solución definitiva y contundente, Alberto Vizcarra. Bueno, yo entiendo que quien ha estado pateando el bote sí. es el gobierno federal en particular. En este caso, con respecto a la consulta a la tribu yaqui. La consulta a la tribu yaqui no está concluida. Sí. Y no está concluida porque el gobierno actual, también como lo hizo el gobierno anterior, está esperando que los yaquis resuelvan la consulta para así ese resultado no vincularlo a lo que observa la Corte con respecto a las afectaciones que ocasiona el acueducto. ¿Me explico? Sí. La Corte precisa que aún antes de concluida la consulta, si el acueducto afecta de manera irreparable y los estudios lo demuestran, como así lo demostró el documento y peritaje elaborado por el INAH, entonces el acueducto se cancela antes de ser concluida la consulta. Sí. El documento del INAH, el peritaje del INAH, es un documento que se protocolizó en el proceso de la consulta, por lo tanto es un documento, como bien lo explica el INAH, que tiene valor jurídico y que tiene efecto vinculante sobre la consulta. Ese valor jurídico la Semarnat se lo ha negado al documento, porque lo que quieren es que concluya la consulta, se cierre el caso y entonces ya no darle efecto vinculante, aún opinando los yaquis que están en contra o a favor. Eso ya sería indistinto. Entonces quieren cumplir con el procedimiento administrativo para violentar esa observancia de la Corte. Entonces esta responsabilidad recae específicamente en Semarnat y en Conagua, que son, para abonar a lo que tú expresabas, los que han venido pateando el bote y que ahora le presentan a los yaquis un plan de justicia con el nuevo gobierno en donde no se contempla atender estas observancias de la Corte sobre el problema principal que afecta a los yaquis, que es el agua. Sí, Alberto Vizcarra, en todo esto, ¿qué responsabilidad tiene la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano? Bueno, la responsabilidad de la gobernadora es impulsar la solución. Y la solución tiene que ver con la desalación de agua de mar del proyecto que ya que se inició en el sitio del Cochori. Sí. Lo que yo sí veo, y aquí sí es una crítica, que los grupos económicos del Estado han dejado sola a la gobernadora en el esfuerzo de impulsar una política de gestión de más agua para Sonora. Sí. Prefieren alentar el conflicto, la división, porque solo esos grupos a nivel económico muy alto, no el empresariado en general de Sonora, son los que se benefician del río revuelto y sacan tajadas de negociación en un contexto en donde debilitan la solución y con ello debilitan al gobierno. Sí. Yo pienso que la gobernadora del estado debería de tener una postura mucho más vigorosa en torno a la solución. Sí, ¿tienen nombres y apellidos estos grupos que usted menciona? ¿Quiénes son? ¿Pudiera citarme algunos nombres? No me gusta hablar de los pecadores, me gusta hablar del pecado. Sí. Y creo que para poder reconciliarnos no debemos de hacer estas cosas personales, sino debemos de señalar el elemento causal, el elemento estructural, y tratar de inspirar a las fuerzas políticas y económicas de Sonora en torno a la solución si es que queremos la unidad. Tenemos demasiadas acusaciones de unos contra otros y muy poca responsabilidad en la solución de los problemas. Yo diría que dejáramos esa política, o ahora le podríamos llamar, si queremos, en el ámbito pueblerino, geopolítica local de división para sacar beneficios y fortalecer la política de más agua en el estado de Sonora, que es en todo caso en torno a lo cual la gobernadora debería de vigorizar aún más su demanda frente al gobierno federal, y que López Obrador entendiera en este contexto que la solución para este problema no es favorecer a unos o a otros, favorecer a una región o a otra, sino incrementar la plataforma de disponibilidad de agua dulce en Sonora, que es lo que representa el proyecto de la desalación. Alberto Vizcarra, gracias por estar con nosotros, vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua. Estaremos en contacto. Gracias a ti, Juan Carlos, por brindarnos este espacio. Estaremos en contacto, Alberto. Gracias. Hasta pronto. Reporte 100.